Bueno, el video va a quedar fragmentado en dos partes, obviamente, pero le voy a poner parte 1 y parte 2, ¿sí? Estaba comentando, ¿no? Que los espermatozoides van a ascender por la trompa, para ir a encontrarse con el ovocito, ¿sí? Ese encuentro puede nunca ocurrir y en ese caso no va a haber embarazo. Pero cuando se reúnen, si se llegan a reunir el ovocito con el espermatozoide, ¿qué se producía en la trompa? La fecundación. La fecundación. Y una vez que el ovocito y el espermatozoide se juntan y se produce la fecundación, esto es algo importante, pues nos va a servir para más adelante, chicos, así que mucho ojo con esto. Cuando el ovocito se une con el espermatozoide, digamos, ovocito con espermatozoide, se produce la fecundación, y al producirse la fecundación se va a formar una nueva estructura. Ya no se habla de ovocito y de espermatozoide por separado. Se juntan y forman una nueva estructura conocida como huevo o cigoto. Huevo o cigoto. Esto lo van a ver en un tema que se llama meiosis, ¿sí? Que acá está de hecho un esquema de la meiosis. Y esto es de lo que les estoy hablando en este momento. Meiosis va a ser uno de los últimos temas que ustedes van a ver antes de rendir. Y habla de todo esto justamente, de todo lo que es la división celular. Ya ustedes saben que la meiosis es la división celular de las células sexuales. Acá está el espermatozoide juntándose con el ovocito. ¿En qué parte ocurría esa unión? ¿En qué parte del útero? La En las trompa. trompas de falopio. En las trompas de falopio, ¿sí? En ese lugar se va a producir la fecundación. Cuando se reúne el ovocito con el espermatozoide, se produce la fecundación, y de esa reunión, ¿qué se origina? El cigoto. El huevo o cigoto, ¿sí? Ese huevo o cigoto, una vez que se forma, chicos, una vez que se forma el huevo o cigoto, el huevo o cigoto va a ir siendo arrastrado por la trompa. Por la trompa, cae hacia acá, miren, cae hacia el útero. Y en el útero se termina implantando y ahí el bebé empieza a crecer dentro del útero, ¿sí? Pero ¿quién creen que se encarga de todo ese arrastre, tanto del ovocito Los cilios. como del huevo cigoto? Los cilios. Pregunto, por lo que ustedes conocen, ¿no? ¿El espermatozoide tiene movimiento? Sí. Si alguna vez vieron un video de un espermatozoide moviéndose, van a ver que el espermatozoide tiene una cabeza y una cola. Sí. ¿Cuál es la que le permite moverse? La cola. La cola. La cola del espermatozoide. Chicos, ¿vieron que en nuestro cuadro dijimos que íbamos a hablar de cilios y de qué? Flagelos. Acá. Flagelos. Flagelos. El flagelo es lo que forma la cola del espermatozoide. O sea que un flagelo sirve para que una célula se mueva desde un lugar al otro. Una bacteria también se puede mover desde un lugar al otro. Y es porque tiene esa estructura que se conoce como flagelo. Las colas del espermatozoide es un flagelo y las colas de la bacteria son flagelos. O sea que los flagelos, ¿para qué sirven? Para el movimiento. Para el movimiento de una célula desde un lugar al otro. O sea que los espermatozoides son arrastrados por cilios o tienen movimiento por los flagelos. Tienen movimiento por los flagelos. Tienen movimiento por los flagelos. ¿Y quiénes son los que van a ser arrastrados por los cilios del aparato genital femenino? El óvulo. Los óvulos. El ovocito y la estructura que se forma después de la fecundación, que se llama Cigoto. el huevo o cigoto. Para eso se utilizan los cilios en la parte genital femenina. ¿Se entiende o no?
Sí. No hay ningún moco ni bacteria que arrastrar. En este caso es para arrastrar al ovocito a que se encuentre con el espermatozoide y para llevar al huevo o cigoto hacia el útero para la implantación. Vamos a ir acá. Sí. Bien, miren el video ahora. Vemos este video y ya vamos cerrando la idea de esta clase y continuamos la siguiente, ¿sí? Ahí le muestra el útero, ¿sí? Ahí está el ovario. ¿Qué hay dentro del ovario? Fíjense, un montón de pelotitas de células. ¿Qué es cada? Óvulo. ¿Cómo se llamaban las pelotas celulares que tenían adentro al ovocito? Folículos. Folículos. Esos folículos se van a ir estimulando en cada ciclo sexual de la mujer. Miren la cantidad de folículos que hay. Millones y millones de folículos. ¿Sí? No millones, pero miles de folículos van a haber. ¿Sí? Miren eso. Con las hormonas sexuales de la mujer, propias del ciclo menstrual, que van subiendo y bajando las cantidades de hormonas, fíjense cómo las hormonas van a estimular el crecimiento de un folículo. Un folículo en cada ciclo empieza a desarrollarse más que los otros. Se lo suele llamar folículo dominante. Y ese folículo empieza a crecer. Miren. El folículo empieza a crecer, 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 crecer. Dentro de ese folículo está el ovocito. Y ese folículo que empieza a crecer se va a dirigir hacia la superficie de afuera del ovario. Se va a ir hacia la superficie del ovario. ¿Quién es ese que está ahí adentro? Si este es el folículo. El ovocito. Este es el ovocito. Entonces miren, cuando vaya hacia la superficie del ovario, ¿quién es esta? La que sube al ovocito. La trompa. La trompa de falopio. Entonces miren ahí, fíjense cómo el ovocito, el folículo va a salir en la superficie del ovario, sale a través de la superficie del ovario, y fíjense cómo se va a liberar el ovocito. Ahí se rompe el folículo y libera al ovocito. Y ese ovocito va a ser atraído por la trompa. La mujer, ahí es cuando se dice que está ovulando. Del ciclo sexual de la mujer, ¿cuántos días tiene el ciclo sexual de la mujer? ¿Alguien sabe de las chicas? Más o menos. 28. ¿Ciclo sexual? 28. 28 días. Pero solo en uno se ovula, creo. Claro, eso O sea, se varía. va preparando. Eso va a ir variando, ¿sí? Varía, creo que es de 28 a 32 más o menos. En realidad es así, ¿ya? Lo hago acá el grafiquito directamente arriba del dibujo, del video. ¿Sí? Vos tenés tu ciclo. El ciclo sexual de la mujer dura 28 días. Esto es informativo nomás, ¿eh? A mí me interesa que ustedes sepan que los cilios mueven el ovocito en la trompa para que se encuentre con el espermatozoide. Eso es todo lo que me interesa. El ciclo sexual de la mujer dura 28 días. La mitad del ciclo entonces dura 14. La mitad del ciclo es el día 14. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? profe. Sería en el día 14 en el que está ovulando. Exactamente. ¿Cuándo se considera día 1 del ciclo? El día 1 del ciclo es cuando inicia la menstruación, chicos. Esto está bueno que sepan tanto las chicas, que es seguro que van a conocer más, y los chicos también, a menos que quieran ser padres de forma temprana. No, gracias. No, gracias. Entonces, miren, un ciclo sexual
normal, dentro de lo que se podría decir, dura aproximadamente 28 días. Pero esto se puede estirar una semana a menos o una semana más. O sea que lo normal, como ahí se suele hacer referencia a que le viene a la mujer por el ciclo menstrual, lo normal es que el ciclo menstrual ocurra o cada 21 días o cada 35 días como máximo. ¿Sí? Eso es el rango normal. Si ocurre más o menos siempre en la misma fecha, es que se suele decir que la mujer es regular. Pero si de un mes le vino a los 21 días y al otro mes le vino a los 40 días, obviamente hay alguna alteración en ese ciclo menstrual. ¿Sí? En esos casos conviene que se vayan a un ginecólogo, digamos, para ver qué está pasando en ese ciclo sexual que está alterado. Pero lo normal es que el ciclo sexual dure 28, que puede ser o 21 o hasta 35 días para ser considerado normal. ¿Vamos hasta ahí, no? ¿Cuál es el día 1 del ciclo? Cuando comienza la menstruación. El día 1, cuando inicia la menstruación. ¿Sí? Cuando inicia la menstruación. Entonces, miren, la menstruación dura aproximadamente 3 o 4 días. ¿Sí? 3 o 4 días. Desde el día 1, que es cuando empezó la menstruación, se van contando los días y el día 14 del ciclo es cuando se produce la ovulación. O sea que cuando el óvulo se dirige hacia la trompa para ir a esperar al espermatozoide es aproximadamente hacia el día 14. ¿Sí? Pero ojo con esto. Ojo con esto. Porque así como el ciclo podía durar 21 a 35 días, el día 14 es el promedio. El día 14 es el promedio. Pero atentos acá, ¿eh? La ovulación puede ocurrir 7 días antes o hasta 7 días después. O sea que desde el día 7 al 21 del ciclo, acá es donde más hay que cuidarse para no quedar embarazada. Eso sería lo que se dice que son los días fértiles. Esos son los días fértiles, exactamente. Desde el día 7 al 21 es donde la pareja, si no busca tener hijos, en ese momento tendría que tener relaciones sexuales con protección. ¿Vamos hasta ahí, no? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Ese es el periodo máximo donde hay que usar principalmente preservativo, obviamente, ¿sí? Que es el método que es más seguro, por decirlo así. Todos los métodos anticonceptivos son seguros, pero siempre conviene un doble método, uno que utilice la mujer y uno que utilice el hombre, ¿sí? Bien, día 7 a 21 es donde más riesgo de embarazo va a haber. Después del día 21 hasta el día 28 ya disminuye el riesgo de embarazo, ¿sí? Y el día 28, si el ciclo de la mujer dura 28 días por lo general, vuelve a empezarse el día 1 del siguiente ciclo, ¿sí? O sea que en el ciclo sexual femenino, día 1 es cuando empieza con la menstruación. ¿Cuánto dura eso? 4 días aproximadamente. 3 o 4 días. 3, 4, 3 o 5 días. Bien. ¿Cuál es el día de la ovulación en promedio? Día 14. Día 14. Pero puede ocurrir 7 días antes o 7 días después. Pues, Después. Cuanto más cerca esté del día 14, más riesgo va a haber de embarazo. Después del día 21, ya disminuye el riesgo de embarazo.
Y si terminan un ciclo de 28 días, terminó el día 28 y ahí empieza de nuevo el día 1 del siguiente ciclo. ¿Vamos hasta ahí, no? Sí, ¿Estamos bien hasta ahí? sí, profe. Bien. Eso era más o menos para que entiendan el ciclo en sí sexual de la mujer, lo básico. Miren esto. Ahí le voy a terminar mostrando el video. Ahí está alargando el ovocito que va hacia la trompa. ¿Qué va a hacer en la trompa ese ovocito? Se va a encontrar con el espermatozoide. Se va a encontrar con el espermatozoide. ¿Y cómo va yendo por la trompa? Ahí parece como que fuera volando, pero no vuela. Alguien lo tiene que Se ir. va arrastrando por los Por cilios. los cilios. Ahí están los cilios, van miren. nutriendo. Ahí ven los cilios, ¿o no? Sí. Bien. Esta parte es para menores. No, mentira. Acá les muestra que la mujer, está con su noviecito, con su marido o lo que sea. La cuestión, bueno, vino de por medio, empezaron las caricias, listo, se está por armar el revuelo hoy. ¿Ahí qué pasó? Está en la trompa y espermatozoides. Si hubo relación sexual sin protección, fíjense, los espermatozoides están llegando por la trompa. ¿Los espermatozoides tienen movimiento propio? Sí. Sí, 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 ¿Mediante qué parte? ¿La cabeza o la cola? la La cola. cola. por la cola. La cola, que es un flagelo. Un Flagelo. Perfecto. El flagelo del espermatozoide le permite trasladarse. Entonces, cuando los espermatozoides tratan de introducirse al ovocito, fíjense el tamaño del ovocito en comparación al espermatozoide. El espermatozoide es mucho más chico que el ovocito. Y el primero que logre entrar, fíjense, esto tiene material genético, tiene que tener ADN del padre. Y el ovocito tiene ADN de la madre. Entonces, miren, cuando el espermatozoide introduce la cabeza en el ovocito, miren lo que va a pasar, ¿eh? Cuando la cabeza del espermatozoide penetró al ovocito, se desprende. La cabeza del espermatozoide se desprende y libera su ADN dentro del ovocito. ¿Para qué? Para que el ADN del espermatozoide, que está en la cabeza, se junte con el ADN del ovocito. Y la cola, miren lo que le pasa. Cuando se introdujo la cabeza, ahí se soltó la cabeza, se decapitó el espermatozoide. Esos son el ADN del padre. El ADN del padre se va a juntar con el ADN de la madre. Ahí se produjo la fecundación, ¿sí? ¿Qué se forma? El cigoto. El huevo cigoto. Y ese huevo cigoto va a ser arrastrado hacia el útero, para que en el útero se implante ese embrioncito, ¿sí? Se van a empezar a producir divisiones celulares desde ese huevo cigoto, empiezan siendo 2 células, después 4, después 8 y así. Y ese huevo cigoto va a ser arrastrado, fíjense, el huevo cigoto va a ser arrastrado y va a ser llevado hacia el útero. Va a caer hacia el útero. Y en el útero, ese huevo cigoto se va a implantar, se va a meter en las paredes del útero de la madre, y al implantarse, no es tan así como, esto se llama membrana pelúcida, ese es el huevo cigoto, que se va a introducir, y eso, una vez que empieza a crecer dentro del útero de la madre, ya se va a ir dando inicio a la formación del embrión. ¿Vamos hasta ahí, no? Esto fue mucho más amplio de lo que ustedes tenían que saber, ¿sí? Fue mucho más amplio de lo que ustedes tenían que saber para hoy. Pero tenía que comentarles también que los cilios que ustedes están viendo no simplemente aparecen en el aparato respiratorio barriendo moco, también van a ser importantes en la parte genital femenina, ¿sí?
para poder arrastrar el ovocito a que se encuentre con el espermatozoide. No se lo suele estudiar tanto a la parte de los cilios del aparato genital femenino, pero también están presentes ahí, ¿sí? Vimos todo lo relacionado con cilios, vimos las partes del cilio, el cuerpo basal y el axonema, tripletes, dupletes y demás. Hablamos del movimiento ciliar, ¿sí? Así que a partir de la siguiente clase, ahora que ya cerramos con esta parte general de los cilios, vamos a centrarnos en la parte de los flagelos. Vamos a hablar un poquitito de la clase que viene de los flagelos, para qué sirven básicamente, que es lo que le estaba comentando hoy. Son estructuras de locomoción o de desplazamiento, ayudan a que las células se muevan en un medio líquido y van a estar presentes en las bacterias y espermatozoides, como les comentaba recién. Cuando hablemos de la parte de flagelos, ya vamos a pasar a hablar de las siguientes funciones de los microtúbulos, que es transporte axonal anterógrado y retrógrado, uso mitótico, ¿sí? Y transporte vesicular, ¿sí? Que es lo que nos queda hablar de funciones de microtúbulos. Todo está relacionado con microtúbulos, pero nos vamos desviando hacia otros temas que se van conectando, ¿sí? O sea que la clase siguiente empezamos de flagelos y seguimos con nuestro cuadro. Se estira bastante el cuadro, pero porque se van enganchando con un montón de otras cosas que ustedes van a tener que conocer, o sea que nada de lo que estoy diciendo está de más. Esto del aparato genital y todo lo del ciclo sexual y bla, 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 sí fue informativo nada más. Pero sí tienen que recordar de que no solamente hay cilios en el aparato respiratorio, sino que también se los va a encontrar en la parte genital y que ayudan a barrer, no moco, sino a llevar al ovocito de la mujer a que se encuentre con el espermatozoide. El ovocito no tiene capacidad de movimiento, no tiene una cola como el espermatozoide. Entonces alguien lo tiene que ir arrastrando para que se mueva hasta la trompa y esperar al espermatozoide en ese lugar. ¿Sí? Para que se produzca la fecundación, que va a ser importante para la formación del embrión, que después va creciendo y se transforma obviamente en una nueva persona. ¿Sí? Así que bueno, hasta ahí vamos a llegar por hoy. No sé si tienen alguna pregunta que hacer, yo voy cortando el video.